Muy bien, entonces continuamos, iniciamos la clase y debo advertirles lo siguiente. Miren, este proceso que vamos a ver hoy en la noche está relacionado exclusivamente con la evaluación de un proyecto. Y además de hacer la evaluación de un proyecto, ¿sí? Desde el punto de vista del estudio financiero económico, eh, tenemos que ver, o sea, cuán sensible es el proyecto para algunas de las variables más importantes del mismo. Podría ser un incremento salarial, por ejemplo. Podría ser un incremento en materias primas o en algunos insumos. Entonces, ¿cómo podrían hacer variar ¿sí? El BAN y la tasa interna de retorno del proyecto? Entonces, para recordarles un poquito y volver a adecuar el contenido que estamos viendo, en la última clase del anterior lunes estudiamos el estudio el estudio económico financiero que tiene un proyecto. Y en realidad, a partir del resultado y la viabilidad de este estudio, entonces prácticamente determina también la factibilidad del proyecto. Si los indicadores van y TIR no son los esperados, entonces no es factible un proyecto. Pero vamos a iniciar con un estudio de un caso. Espero que esta clase sea no muy larga, para no cansarles, pero vamos a ir viendo toda esa temática y para ello voy a compartir con ustedes la siguiente pantalla. Bien, ustedes podrán ver, sí, en sus pantallas, ahí estoy compartiendo con ustedes el estudio socioeconómico del área del proyecto, dice, ¿no? Y aquí está todo. Este proyecto los he enviado en PDF para que ustedes tengan una guía. Pero lo importante en esto, voy a desaparecer un momentito. Lo importante en esto es que al final de todo proyecto tiene que haber un índice y eso es interesante porque miren, acá en el índice está especificado todo lo que queremos y para llegar a esa información simplemente lo que tenemos que hacer es determinar el número de página. Un momentito, determinar el número de página. Aquí está pasando algo. Aquí está. Aquí está el contenido, dice. Lo que habíamos visto, ¿no? Estudios socioeconómicos del área de proyecto, página 1. Descripción geofísica del área del proyecto, descripción fisiográfica, características físicas biológicas, aspectos culturales, aspectos energéticos, transporte, comunicaciones, aspectos económicos productivos, sistemas de producción, etcétera. Pero lo que ustedes no han visto acá, pero claro, porque este proyecto no requería el índice de desarrollo humano que nosotros hemos utilizado, inclusive ha sido parte de una práctica cuya nota está destinada al primer parcial. Un poquito me perjudican cuando entran, ¿no? Entonces aquí están todos los aspectos que debería tomarse en cuenta y nosotros también hemos visto como aspectos socioculturales, energéticos y del medio ambiente, la biodiversidad, etcétera. Y además habíamos incluido en este capítulo en especial, ¿sí? El estudio del índice de desarrollo humano, ¿sí? Y para poder establecer o sea, cuánto desarrollo tienen, ¿no? Porque la escala va desde el 0 hasta el 1. Entonces, países altamente desarrollados como Suecia, Finlandia, si tienen un indicador del 0,94, 0,92, así altamente desarrollados Estados Unidos. Chile está en el orden del 0,84, si no me equivoco. Y el año pasado en Bolivia, o hace 3 años, llegamos a un indicador de 0,73. Ya nos permitía ser un país medianamente desarrollado. De todos modos, poco a poco ustedes van determinando, van encontrando acá toda la información, ¿sí? Con referencia a los puntos que deberían estar dentro de un proyecto. Planificación de matriz del proyecto, ¿se acuerdan? Hicimos otra práctica. Me enviaron también, es parte del sistema de calificación de este primer parcial. Ahí está. Antecedentes de la asociación, origen del proyecto, matriz de la planificación del proyecto. El árbol de problemas, el árbol de objetivos,
características del mercado proveedor del área de proyecto. No, aquí falta, ¿no? No, pero aquí está el árbol de problemas, el árbol de objetivos. Aquí están las matrices de planificación del proyecto, ¿no? Ahí están. Nosotros hemos visto el análisis de involucrados, la matriz de involucrados en el proyecto, que también está acá, pero no está referida. Luego el árbol de problemas y el árbol de objetivos, por supuesto, que a partir de ahí se puede extraer el resto de la información. Pero lo que no está acá, ¿sí? En esta planificación y matriz del proyecto, no está la matriz que nos permite guiar la planificación. ¿Cuál es, señoritas y jóvenes? Si alguien puede dar una idea. Reitero nuevamente, tengo que apuntar a las personas que respondan, por supuesto, vamos a ofrecer unos puntitos. ¿Cómo se llama la matriz que sirve para planificar y controlar el desarrollo de un proyecto? Esa es la pregunta. Matriz de planificación. Sí, la matriz de planificación, pero tiene un nombre. ¿Cuál es? Matriz de planificación. Matriz de involucrados en el proyecto. ¿No? Es una parte, o sea, es una primera parte. Y todo eso va a terminar en una matriz especial, tiene un nombre especial, ¿no? Matriz de marco lógico. Correcto, muy bien. ¿Su nombre, señorita? Emiliana Echoque Plata. Muy bien. Entonces, sí, ya está. Ya apunté. Entonces, aquí, fíjense, tampoco no se ha hecho esto de acá. No se ha hecho esa matriz de marco lógico, no está acá. A no ser que esté desarrollada dentro de uno de estos elementos. Vamos a ver. Luego el estudio de mercado. Sí, estamos viendo este problema. Sí, está marcando, ¿no? Aquí dice características del mercado proveedor, identificación y descripción del mercado competidor, descripción y características del mercado consumidor, y aquí análisis de proyección de la demanda y embutidos. Fíjense, aquí están el mercado proveedor, el mercado competidor, el mercado consumidor, ¿sí? Y nos está faltando un mercado más, ¿no? Y creo que no se ha hecho acá, no se ha introducido. ¿Qué mercado faltaría acá? Si estamos hablando del mercado proveedor, del mercado competidor y del mercado consumidor. ¿Cuál es el mercado que falta? ¿Alguna persona que identifique cuál es el mercado que falta? Por supuesto, voy a reconocerle en puntaje. ¿Cuál es el mercado que falta? El mercado distribuidor, ¿no? Bueno. Luego viene aquí la descripción y características del mercado consumidor exclusivamente, ¿no? Y ahí está una información muy bonita, si ya se han dado la molestia de hacer un seguimiento de lo que les dije, que den una mirada. Habrán visto de que acá hay una serie de histogramas que permiten, y diagramas que permiten captar con mayor facilidad en vez de números, ¿cierto? Y normalmente un estudio de mercado, entonces ese tipo de encuestas, etcétera, sí vamos a poder utilizar justamente los diagramas, ¿no? Indicando variables, etcétera. Luego, aquí hay un cálculo de consumo promedio de embutidos sobre la base de encuesta, ¿sí? Luego se hace aquí un análisis de proyección, ¿sí? De la demanda de embutidos, pero fíjense, aquí va a tomar solamente una vía, es decir, como se está aplicando encuesta, entonces gracias a esta encuesta determinamos
el consumo per cápita y multiplicado por el número de familias o por el número de personas de una determinada comunidad que se está analizando, obtenemos sí, una demanda inicial. Ahora, sería interesante que esa demanda inicial, sí, multiplicada por la tasa de crecimiento poblacional, o sea, nos puede permitir proyectar sí, la demanda hacia el futuro. Sin embargo, también hay que hacer hay que hacer una proyección sí, sobre la oferta. Y ya les dije que no se llama proyección, simplemente es una estimación de la entrada a la competencia de unidades productivas en el futuro, ¿no? Y entran como bloque. Luego, aquí viene el análisis de precios y esta parte quiero remarcar porque hacemos el análisis de precios, ¿sí? En función de los costos del proyecto. Y evidentemente vamos a ver esto un poquito más allá durante el desarrollo de la clase para poder, cuando estemos haciendo de laboratorio. Estos son simplemente los prolegómenos antes de ingresar al laboratorio, ¿cierto? Luego tenemos el dimensionamiento de emplazamiento de la planta, pero acá fíjense en el dimensionamiento de emplazamiento. No se han utilizado ninguna de las teorías que hemos visto. Por ejemplo, el concepto de economía de escala y tampoco el concepto de evaluación del BAN para poder ver alguna opción. Entonces, no se utilizó acá porque no era necesario. En el emplazamiento de la planta industrial, dice el 4.2, emplazamiento de la planta industrial. Básicamente se ha hecho la microlocalización porque es el lugar de la producción de seres. Queremos que esté cerca de la materia prima antes que cerca del mercado. Hoy en día el concepto es cerca del mercado, la fábrica, como en el caso de la fábrica de embutidos Conalde o Cobolde de la ciudad de Sucre. Está ubicada en la ciudad de Sucre, donde tiene que llevar los cerdos desde el centro de producción hasta la ciudad. Ahora lo que queremos nosotros es invertir en este proyecto, instalar la planta de producción en el lugar de producción de los cerdos y solamente llevar ya materia prima en casos frigoríficos hasta los centros ya de distribución en los ciudades de Potosí, Oruro y Sucre. Luego, lo único que se hace aquí en esta parte es la disponibilidad de materias primas e insumos, pero tampoco no utilizamos en este proyecto ¿sí? Una formulación para comparación de lugares, porque es el único. Tal vez ahí mismo podríamos ver Guacareta, etcétera, pero ya casi, porque una de las variables básicas cuando se aplican, ¿cierto? Esos factores, ¿se acuerdan? Para determinar esas matrices. Entonces, si falta uno de los factores, ya no se toma en cuenta, ¿no? El lugar. Entonces, es la ciudad de Monteagudo que ofrece características de suficiente caudal de agua, electricidad constante, gas natural, etc. Entonces, no ha habido necesidad de hacer comparación entre lugares para poder instalar, es decir, utilizar los factores objetivos, los factores subjetivos, opinión de expertos, para calificar. No ha habido necesidad, como ustedes verán. Pero donde sí es muy apegado a lo que hemos estudiado es la ingeniería de proyecto. En este caso, claro, descripción de materias primas, características nutricionales de la carne, pero sí hay balance másico, balance energético de la producción, mantenimiento de los equipos, es decir, varios de esos elementos que los hemos estudiado, ¿no? Algunos proyectos especiales de ingeniería y arquitectura que se han tomado en cuenta. Ustedes se deben acordar cuando vimos en la parte de ingeniería, tuvimos la oportunidad de ver los diseños arquitectónicos de las plantas, ¿no? Y sobre la base de eso, los ingenieros civiles han hecho los presupuestos de la obra, ¿sí? Tomando en cuenta y esa información, porque este proyecto que les estoy mostrando es un proyecto que se ha hecho a nivel de diseño final. Es decir, este es el cuerpo, ¿no? Pero juntamente con este cuerpo existen otros tomos que son bastante ampulosos del presupuesto de la construcción de obras civiles, por ejemplo, ¿no? Es otro cantar.
Luego, también se habla aquí de la estructura organizativa, ¿sí? En la fase de implementación y operación de la fábrica. ¿Quiénes van a entrar? Gerente, gerente administrativo, contador, etcétera, etcétera. Y nosotros, esto es en la parte de el estudio organizacional, que muy rápidamente hemos visto, ustedes me han entendido perfectamente. Ahora lo que tenemos que hacer es ver cómo se va a manejar dinero, aunque ya lo hemos visto, ¿verdad? Ya lo hemos visto, muy bien. Y luego el estudio financiero económico del proyecto. Entonces aquí quiero aterrizar en el estudio financiero del proyecto, en la página 299 del mismo. ¿Qué va a pasar acá, no? Vamos a ir un poquito más adelante. Y nos vamos a ubicar acá en el estudio financiero económico. Requisito nomás estamos. Muy bien. Estamos en la parte de ingeniería, ¿no? Hemos aprendido cómo calcular la energía calórica y la energía eléctrica para una planta en potencia y en energía, ¿no? Estamos en la parte de ingeniería. Esta parte de organización. Me he subido demasiado, ¿no? Como es proyecto a nivel de diseño final, todo está incluido acá. Bueno, me he pasado ya también. Me he pasado. Quiero ubicar acá en... Está muy sensible esto. Aquí está. Dice capítulo 7, estudio financiero económico del proyecto. Este ya es un proyecto real. Entonces traten de seguir sus líneas nada más, ¿no? Para la redacción del proyecto final que tienen que entregar aproximadamente la primera semana de diciembre. De esto vamos a hablar posteriormente ya al finalizar la clase. Entonces ahí está el estudio financiero económico del proyecto. Lo primero son dos presupuestos. El primero de ellos es el presupuesto de inversiones. Entonces aquí está indicando, ya como es un proyecto ya real, ¿sí? Que estamos viendo, dice, las inversiones para este proyecto provienen de la Gobernación Autónoma de Chuquisaca para financiar la puesta en marcha de este importante emprendimiento. La estructura de inversión se ha dividido en ítems que corresponden a los activos fijo, diferido y circulante, los mismos que se detallan a continuación. Y nosotros hemos estudiado en el mismo orden. Aquí está, fíjense, activo fijo, corresponde en el terreno y una descripción. En este caso dice que está situado a 1 kilómetro del perímetro urbano de la ciudad de Monteagudo, el mismo que Asopor dona el proyecto para su instalación. Y como es donación, entonces no se toma en cuenta en el presupuesto de inversiones del activo fijo. Luego la maquinaria y equipo, dice de acuerdo a los siguientes ítems. Y miren, se tiene que hacer de esta manera, ¿sí? Porque es un proyecto formal. Entonces aquí está ya el código del ítem, el nombre del ítem, la cantidad, el precio unitario total y además, fíjense, por áreas. Y todos tienen su codificación, ¿no? En el ítem, fíjense, acá vamos a ver, acá dice, en la fábrica de hielo, hay un equipo que se llama FAH01, que es su código para poderlo ubicar en el inventario. Se llama fábrica de hielo, es 1, vale 56.000 bolivianos, y multiplicado por 1 son 56 bolivianos. 56.000 bolivianos. En sala de producción de la línea fría hay mesones cuya sigla es SLF01. Hay 3 mesas, el precio unitario es de 4.000, son de acero inoxidable. Hacen un total de 12.000 bolivianos. Y así sucesivamente una serie de
lugares que tiene la fábrica y que se ha hecho una descripción pormenorizada de cada uno de estos equipos, o sea, no puede fallar, ¿no? Tiene que ser exacto. Por ejemplo, en la lavandería de ropa y planchado, que es el lugar donde el personal que trabaja en este tipo de industrias deja la ropa, ¿sí?, después del trabajo, en unos bolsones, unos carros, y el personal que trabaja en la noche recoge esta ropa y la lleva a las lavadoras. Luego de las lavadoras, sí, las pone secando, y mientras tanto los que ya están secos, entonces ya pasan al planchado, que es una planchadora industrial, y al día siguiente al trabajador, al obrero, ¿sí? Cuando entra al casillero, ¿sí?, a la ducha, y saliendo de la ducha, ya tiene su ropa de trabajo sobre una silla, y lo único que tiene que hacer es colocarse nada más y así seguir el proceso día a día. Entonces ahí en esta lavandería de ropa requerimos una lavadora y secadora de ropa que tiene este ítem, ¿sí?, ese código, que vale 21.000 cada una de ellas, por 3 son 63.000 bolivianos, una planchadora de ropa que vale 20.000, y así la descripción de todo el equipo. Y en total, dice, el total de la inversión en equipo y maquinaria son 4.578.151.09. Este 09 ya ni debería ir, ¿no? Porque trabajamos nosotros con números enteros, no fraccionarios, es un error. Edificaciones e infraestructura, ¿sí? Dice, del presupuesto general de construcción de la fábrica se establece que requieren recursos del componente obras civiles de 3.498.819. Ahora, ¿por qué digo así simplemente esto? Porque uno de los tomos que les había comentado, o sea, uno o dos tomos, corresponden solamente al cálculo de presupuestos. El otro tomo corresponde, sí, a los diseños y cálculos estructurales, y además ahí tienen que venir los planos. O sea, fíjense, ahí nomás son varios tomos, pueden haber, y varios planos para determinar exactamente cuánto van a costar las obras civiles. Acá, sí, en este proyecto se ha hecho un proyecto de agua potable, instalación sanitaria y planta de tratamiento, y para estas aguas, sí, esto es para la ingeniería ambiental, ya para evacuar las aguas libres de contaminantes, sí se requiere un tanque, lo pueden leer en la parte de ingeniería de proyecto, y así, sí, instalaciones eléctricas, cuánto cuestan los activos que vamos a instalar. Aquí no estamos hablando todavía cuánto va a costar su operación, aquí estamos hablando cuál es la inversión, cuánto cuesta esto, y el montaje o sin montaje, y hay que tener mucho cuidado con esta partecita, ¿no? Porque muchas de las fábricas venden simplemente la maquinaria, y el montaje ya se tiene que establecer un acuerdo especial. Lo mismo, fíjense acá, requerimiento de muebles, equipos de aire acondicionado, cunas para bebé 3, juegos recreacionales para niños 1. Es decir, hay algunas actividades, como es el área de cuidado, ¿no?, que establecen las leyes sociales en el país, donde los obreros deben dejar a sus niños menores de 5 años, y la empresa está en la obligación, sí, de contratar personal para que cuiden a esos niños mientras sus padres están en el trabajo. Requerimiento de equipamiento electrónico de oficinas, sistemas de tecnología IP, computadores portátiles, sistemas de seguridad SSTP, etcétera, etcétera, ¿no? Y los montos, equipo de transporte, camión frigorífico, es decir, una descripción generalizada de todo lo que necesitamos describir. Y acá el activo diferido, gastos de instalación y montaje. Aquí están los gastos de instalación y montaje, así muy desglosados. Pasajes de vía internacional, ida y vuelta. Para 4, son 4 pasajes a 10.500 cada uno de ellos, son 42.000 en pasajes. Viáticos en días para técnicos, jornales, alquiler de equipo de montaje, transporte terrestre Santa Cruz, Monteagudo en maquinaria, transporte vía terrestre La Paz, Monteagudo en maquinaria, derivación de la red de gas y subestación de medición. Es decir, todos aquí estos gastos de montaje están especificados, ¿no? Y además de especificados, además están documentados.
gastos legales de organización, gastos de apertura de canales de venta, capital para la puesta. Y estos son, aquí lo que no se está tomando en cuenta son los intereses durante la instalación. Lo que pasa es que como este proyecto lo va a financiar el Estado, entonces el Estado financia a fondo perdido, ¿sí? Por lo tanto, no se generan intereses. El Estado va haciendo los desembolsos y no es como el banco que le van a cobrar, sino que él está haciendo la inversión. Así que no le importa si se generan intereses o no, ¿de acuerdo? Sobre el dinero que está invertido. Esa fue la idea para este proyecto. Sin embargo, que cuando aparecen los fondos de FinPro, que correspondían a la presidencia de la nación, el movimiento y la autorización de financiamiento, ahí sí ya podían aparecer los intereses, ¿no? Los intereses, pero no durante la instalación, les comento. Como, como tienen fuente del Estado, entonces no corren intereses. Por eso que no hay intereses aquí durante la instalación. Ustedes en su proyecto van a tener que incorporar los intereses durante la instalación. Remarco nuevamente. En el activo diferido que acabamos de estudiar, no cuenta con un ítem que se llama intereses durante la instalación. ¿Por qué razón? Porque me presto dinero un año antes. Y ahí se va a generar intereses que los socios tenemos que pagar para cubrir, por supuesto, los intereses que genera esa plata que me han prestado. Mientras tanto, yo voy empleando en la construcción, en compra de equipos, etcétera. Eso, desde el punto de vista del Estado, no existe. Por lo tanto, es muy probable que existan intereses a lo posterior, pero hacia atrás no existen, mientras que si es un proyecto de corte particular, privado, entonces sí hay que considerar. Así que no se olviden ustedes, este punto es muy importante. El capital por la puesta en marcha, aquí realmente es bien intrincado y simplemente indicarles de que existen materias primas, que es la carne de chancho, por supuesto, y un sinfín, ¿sí? de elementos que tenemos que utilizar, tales como tripas, clips, envases, harina de trigo, almidón, condimentos y aditivos, mano de obra indirecta, ropa de trabajo. O sea, varias cosas tenemos que tomar en cuenta, ¿sí? para el cálculo del capital para la puesta en marcha. Pero eso lo vamos a hacer de una manera mucho más simple, ya van a ver ustedes cuando estemos presentando la planilla parametrizada. Aquí están todos los cuadros, aquí están esto es el presupuesto de inversiones. Cuadros resumen de inversiones, ¿sí? Y fíjense aquí el activo fijo, activo diferido, activo circulante, divididos en podría ser en financiamiento, podría ser, y además en aporte propio, por decir, ¿no? Y aquí el total. La misma estructura nada más. Luego analizamos el presupuesto de costes e ingresos, costes de producción, inicialmente la mano de obra directa, tal como habíamos visto en una clase anterior, aquí está. Fíjense, 48 operadores de fabricación, nivel salarial 5. Nivel básico, 3.000. Entonces, por los 48 trabajadores, operadores de fabricación, tengo que pagar 140.000 bolivianos, ¿sí? Para control de calidad electromecánico. En total, para la mano de obra directa mensual, debo pagar 152.000. Pero el 52.000 sí tengo que agregar el aporte patronal, que corresponde al 16,71%. Por lo tanto, este valor llega a 176.399. Y ahora, ¿para qué tiene que agregarse ese 16,71%? Justamente es para el seguro a corto plazo, ¿no? El seguro a corto plazo. Porque aparte, sí, la AFP le pide, ya automáticamente le corta un 10% de su salario para el ahorro individual, ¿sí? En la AFP o en el sistema de pensiones para la jubilación. Luego, compra de gas natural, ustedes les he enseñado a calcular, ¿sí? El número de garrafas, ¿se acuerdan? O los pies cúbicos que necesitamos. Entonces es el mismo proceso, La energía eléctrica, lo propio, hemos hablado de energía. Esta es la tasa de tarifa de energía, tarifa de demanda.
cuánto es la facturación por concepto de demanda potencia y cuánto es el concepto por concepto de energía. Es el mismo tratamiento y se ha calculado de esta manera. Ropa de trabajo, etcétera, etcétera. Todo esto se está calculando. Clips. Es decir, aquí está súper, fíjense esta matriz. Esto es para calcular el costo de condimentos y aditivos, ¿no? Y fíjense, aquí están los aditivos. Aquí están condimento chorizo, 60,716, condimento mortadela, 60,113, sal fina, aceite, azúcar, como si estuviéramos en la cocina, ¿no? Pero bueno, este proyecto es para fabricar carnes frías. Comino molido, laurel molido, nuez moscada, pimentón, etcétera, etcétera, ¿no? Todos estos condimentos que las señoritas me identifican con mayor precisión, ¿sí? Y aquí está la mano de obra indirecta, bajo el mismo procedimiento, y además agregar el 16,71% como aporte patronal. Entonces, el requerimiento de ropa, trabajo, telecomunicaciones, costos y costos, sí que los vamos a ir analizando posteriormente, pero ya en la planilla parametrizada. Detalle de costes de promoción y difusión comunicacional, que están muy relacionados con la estrategia de marketing, ¿sí? Que tienen que elaborar por su proyecto, porque el proyecto que no hace publicidad de que está en el mercado, entonces, ¿cómo le van a comprar? No va a aparecer ahí cuando uno aparece algo desconocido que no le dicen ni en la tele, no compra, pues, ¿no? Pero si es algo, eso es algo muy importante, como por ejemplo, hoy le digo, quiero limpiar vajillas, vajillas. No, hola, me he entendido más por hola que por lavavajillas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque ese nombre de hola ya está posesionado en la mente de las señoras en especial, ¿no? Porque ha habido bastante publicidad del detergente hola, ¿no? En las telenovelas, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí están los cálculos de precio de venta de los productos. Es el mismo criterio que estamos utilizando. El precio de venta es igual a, dice, la inversión multiplicada por la tasa de, es la rentabilidad sobre inversión, más los costos totales sobre la cantidad producida. Aquí estoy explicándoles, sí, solamente que aquí se hace un prorrateo, ¿no? Y se hace un prorrateo en función de cuánto corresponde a la producción total, ¿sí? De salchichas, mortadelas, chorizo, paté, queso total, que son las líneas de producción. En el caso de nuestros proyectos, solamente va a haber una línea de producción. Pero en fin, ya están ahí, ¿no? Salchichas, mortadelas. Y aquí estamos costos de producción. Y aquí están los costos financieros del proyecto. El plan de producción inicialmente, fíjense, a partir del cuarto año recién se va a producir al 100%. Antes no. Determinación de los precios de costo de venta por línea de producción. Son estos valores que los vamos a utilizar posteriormente. Y estos son los precios, ¿no? Una planilla de ingresos por la venta de cada uno de los productos que vamos a tener, ¿no? Salchichas, mortadelas, chorizos. Aquí hay una planilla de costos, ¿sí? Lo que nos va a costar la materia prima, gas natural, etc. Aquí tenemos el flujo de caja, indicadores financieros del proyecto, inclusive hasta nos hace todo este trabajo hasta calcular. Este es el BAN y esta es la tasa interna de retorno. Y esta es la tasa a la que nos indica la planificación, el Ministerio de Planificación que se utiliza para proyectos industriales, el 13,86%. Y con esta tasa, ¿sí?, de actualización del proyecto, es de que hemos logrado obtener un BAN correspondiente acá y una TIR correspondiente al 15-40%. Y es más, empezamos a hacer un análisis de sensibilidad del proyecto y hacemos una sensibilidad de los ingresos del proyecto, incrementando, bajando el precio de venta, ¿sí?
Luego podemos hacer análisis de sensibilidad si incrementamos la materia prima en 1%, 2%, 3%. ¿Qué pasa con el banco? Miren qué sensible. Si aumentamos el precio de la materia prima al 2%, fíjense, ya deja de ser rentable porque ya no, el SUBAN es negativo. Y la tasa interna de retorno casi llega a ser la misma tasa de descuento que utilizamos en el proyecto. Luego, incremento en la mano de obra directa e indirecta, sobre todo aquí en Bolivia, ¿no? Hay una ley financiera y ahí se determina el incremento del 4%, 2%, discuten entre las